esté aquí hoy, porque Él tiene un propósito en su vida. Y el propósito que Dios tiene en su vida no es temporal, es eterno. Cómo Él nos está preparando para esa vida eterna cuando hayamos regresado a casa. Así que dale gracias porque Él limpió todo obstáculo para que tú puedas estar aquí. Amén. Y le decimos, amado Padre, para ti sea toda gloria, toda honra, todo dominio, todo poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un abrazo a su hermano sin desordenarse. Bien. Bien. Siempre me ha preocupado y no puedo negar que hay ocasiones en que llegan pensamientos un tanto equivocados sobre cuál debe ser la actitud de los creyentes en estos tiempos complicados, en estos tiempos de conflicto social. Gracias, hermano. En estos tiempos de tanta cosa fea, ¿no? Corrupción, violencia, podredumbre. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la actitud de los creyentes en estos tiempos de conflicto social? Y yo le agradezco a Dios, hermano, por estos tiempos que tenemos de encuentro, porque como familia de Dios estos tiempos no solo tienen el propósito de que seamos edificados, sino también de la forma en que nosotros podemos vivir en comunión y cómo podemos crecer juntos. Lo digo porque muchas veces este tipo de situaciones políticas, sociales, económicas están dividiendo a los cristianos. Sí. Hasta el punto que uno va a tener que decir, siéntense acá los zurdos y acá los derechos, ¿no? Y por favor traten de no hacerse daño. Y se supone que estamos hablándole a la iglesia de Cristo. Entonces siempre ha sido
una inquietud para mí. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha sostenido en el andar con muchos hermanos con quienes hemos caminado juntos algunos años ya. Pero el Señor lo que quiere es tener un pueblo celoso de buenas obras, donde todos tengamos el mismo propósito para servir. Porque hermano, es muy fácil caer en partidismos, es muy fácil caer en ideas, ya sea de un lado o de otro, y lo peor es que nos volvemos más recalcitrantes y nos volvemos más firmes en esas ideas que en la misma palabra. Entonces yo quiero compartir hoy con respecto a la situación que estamos viviendo en estos días. Terrible, hermano. Terrible. Todo lo que está pasando, no solamente en el mundo, no solamente en Sudamérica, en nuestro país. Esto es horrible. Yo creo que hace mucho tiempo no veíamos imágenes tan duras o mirábamos situaciones tan complicadas, tan feas, no solo en la televisión, en las redes sociales. Yo no recuerdo, hermano, yo no recuerdo haber vivido un tiempo tan convulsionado como este, un tiempo tan difícil como este. Mensajes violentos, mensajes calumniadores, fake news, o dicen, ¿no?, noticias falsas. El uno habla del otro, el otro habla del uno. Y como decían, aquí se raja de todo el mundo, pero no se le sostiene a nadie. Como país estamos viviendo un momento muy complejo y de hecho nosotros no podemos abstraernos de eso porque estamos viviendo pues aquí en este país, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el trabajo, hay que plantearse, hay que comentar las cosas que ocurren, pues no debemos estar ajenos a todo lo que está pasando. No podemos, no podemos. Entonces a veces nos fastidia el alza de la gasolina, por supuesto nos afecta a todos. No solamente afecta a un sector, afecta a todos. Yo les decía, pues que suba la gasolina, a los ricos no les va a afectar. Sí, pero afecta a un pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Será que salimos a marchar? ¿Hacemos la primera línea de derecha? ¿Qué hacemos? Como hijos de Dios, el punto es cuál es nuestro lugar en esta realidad política, en esta realidad social. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo frente a todo lo que está ocurriendo? Porque en realidad, sí uno se da cuenta que incluso en la misma iglesia hay divisiones por cuestiones políticas, que eso sí me parece ya terrible, ¿no es cierto? Y yo pienso que hace mucho, por lo menos yo, hermano, en mis épocas de estudiante, yo recuerdo que los universitarios salían a protestar y nos iban a buscar a nosotros allá al colegio. Y nosotros, sin ton ni son, salíamos también a echar piedra. Sí. Yo recuerdo la época en que se subían los estudiantes universitarios a los techos de la Universidad del Centro y empezaban a tirar las tejas desde allá. Pues yo no participaba en eso y hay que reconocerlo sin saber por qué, ¿no? Sin saber por qué.
Pero hace muchos años que no veíamos algo como lo que está pasando ahora. Pero nosotros somos de Cristo y nuestra vida costó el precio del Hijo de Dios y nosotros hemos sido redimidos. Y hemos redimidos aún de esos aspectos culturales, aún de esos aspectos políticos. Hemos sido redimidos. O sea, nuestro pensamiento tiene que ser muy diferente. ¿Ya? A ser de derecha o ser de izquierda. A mí me ha preocupado mucho esto porque pues yo soy un ser humano. Hay muchas cosas que me fastidian. ¿No? Hay muchas cosas que me fastidian, pero entonces mi pregunta al Señor es, ¿cuál debe ser mi posición? Nosotros hemos sido bendecidos por Dios y las Escrituras nos ayudan para poder discernir las situaciones, los contextos, para que nosotros podamos entender que lo que está ocurriendo no se ha escapado del control de Dios. Todo lo que está ocurriendo ya estaba claramente determinado por Dios. El tal nuevo orden mundial, la agenda global 2030, todo eso. Lo que pasa es que las naciones piensan que Dios no tiene idea de esto porque se empeñan en decir que Dios no existe. Y miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿No es cierto? El espíritu del hombre, no habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo, habla del espíritu del hombre. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. ¿Quién sabe las cosas del hombre? El espíritu del hombre que está en él. No lo sabe ni tu esposa, ni tu esposo, ni el pastor, solamente lo sabe el espíritu tuyo que está en ti, sabe tus cosas, ¿cierto? El espíritu del hombre que está en él, o sea, en lo profundo de nosotros. ¿Y quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios, dice Pablo. Pero escuche lo que dice. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me parece la Nueva Traducción Viviente en muchos aspectos muy clarificadora, ¿no? Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Oiga eso. Oiga, es que esto es serio, ¿no es cierto? Nadie puede conocer lo mío, sino mi espíritu. Mi espíritu. Y nadie puede conocer lo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero resulta que Dios nos dio su Espíritu. ¿Ya? Entonces dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. O sea, nosotros no hemos recibido el espíritu de todo lo que se está moviendo, de toda esa podredumbre, esa corrupción, esa falsedad. Nosotros no hemos recibido eso. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por eso dicen, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En otra versión dice que Dios nos ha dado gratuitamente, ¿no? Que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas, dice Pablo, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu. Todo ese Espíritu es mayúscula, ¿no? Porque estamos hablando del Espíritu de Dios, que es el que nos dio. ¿Sí entiende eso, no es cierto? Usted tiene un Espíritu que conoce todo lo suyo. Lo bueno y lo malo, lo conoce. Porque nadie más lo conoce sino el Espíritu, por supuesto Dios. Pero es su Espíritu. Sus pensamientos los conoce su Espíritu. Sus cosas raras las conoce el Espíritu. ¿Ah? Pero el que conoce, como lo dice aquí, nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu, que es el que conoce los pensamientos de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice él,
Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. Entiendan eso. No hemos recibido el Espíritu del mundo para andar nosotros en partidismos, para andar nosotros en luchas terrenales todavía. No hemos recibido ese Espíritu. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Claro, claro. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, eso me sacude porque en realidad a veces uno se pone en partidismos, en luchas políticas. Y uno digo, ¡qué estupidez! Teniendo la mente de Cristo, ponerse uno en ese tipo de situaciones, que es la derecha, que es la izquierda, que es para adelante, que es para atrás, que es para arriba, para abajo. Y ustedes no tienen el Espíritu del mundo. A ustedes se les dio el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que conoce los pensamientos de Dios. No los pensamientos del partido que está gobernando. El partido que está gobernando es porque los pensamientos de Dios estaba que ese partido tenía que gobernar. Qué interesante es esto, porque si lo leemos en varias versiones podemos entenderlo de manera muy simple. Lo que está diciendo es que en toda la creación de Dios, y óigalo bien, en toda la creación de Dios nosotros somos la única especie capaz de conocerlo todo y discernir todas las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. No hay otra creación que tenga eso. No hay. ¿Que por qué nos escogió a nosotros? No lo sé. No lo sé. Pero usted tiene el Espíritu de Dios. Imagínese. Y con esa cara. ¿No? Tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. Entonces, podemos ver como Dios ve y podemos conocer las cosas como fueron creadas, dice. Aquí hay algo importante y presta atención. El hombre natural va de un lado a otro. El hombre natural va de un lado a otro movido ¿por qué? Por la emoción. ¿Cierto? Movido por la emoción, impulsado por sus pensamientos. ¿Se acuerda usted de pensamientos y emociones? ¿No? Es un pobre ser que carga un montón de información. Escúchelo, es un pobre ser que carga un montón de información y que de acuerdo a su realidad discierne lo poco que puede ver. Ese es el problema. A veces nosotros nos empecinamos en un partido con lo poco que nosotros podemos ver. Pero sin embargo damos la vida por eso. Pero eso lo hace el hombre natural, lo dice aquí. Es el hombre natural el que va de un lado para otro, solamente guiado por sus emociones. ¿Qué es lo que hacen los políticos? Mover las emociones. Por eso el populismo es tan efectivo, porque mueve las emociones. Imagínense, y si el cristiano está ahí y se deja mover por las emociones, teniendo la mente de Cristo, grave, grave, grave. Por eso el votar es algo más que ir a depositar un voto. Porque el votar indica que en ti ha habido un discernimiento, no de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. ¿Cómo discernimos lo que está sucediendo? ¿Cómo está viendo Dios nuestra realidad? Porque Dios no se ha olvidado de nosotros, hermano. Yo siento que viene algo tremendamente poderoso. No lo sé si es a nivel de la esfera espiritual, no sé si es algo físico que va a pasar, pero viene algo tremendo. Viene algo tremendo.
¿Cómo Dios está viendo nuestra realidad? ¿Cómo vamos a hablar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra opinión? ¿Será que vamos a hablar como el hombre natural o vamos a hablar conforme a cómo Dios ve lo que está ocurriendo? Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, hermano. ¿Cierto? Tenemos la mente de Cristo. Debemos saber esto, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y si tenemos el Espíritu de Cristo, podemos ser libres de todas las pasiones humanas. ¿Cierto? Es que ahí es donde uno se da cuenta que vienen los apasionamientos y dice, ¿por qué? ¿Por qué estás apasionado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tanto te...? Y se da cuenta precisamente de eso, que son pasiones totalmente humanas. Como decía el Señor el viernes, seculares. ¿Y seculares qué significa? Mundanas. Mundanas. Pasiones mundanas. Nosotros debemos actuar y participar con el reino de Dios. Bueno, sí, debemos actuar aquí o allá, debe ser desde la perspectiva de Dios. Acuérdese de esto. Comprometidos con el Señor, con su voluntad, no con aquello que es terrenal, sino con lo que es espiritual, con lo que es de arriba, para lo cual nosotros fuimos asidos por Cristo. O sea, Cristo no nos tomó a nosotros para que nos quedemos aquí peleando por partidos. Él nos tomó para lo espiritual, para lo celestial. Amén. Pero si usted quiere quedarse aquí, pues, vitoreando al hombre, pues hágalo. Pero yo lo que sé es que Dios no nos creó para eso. Porque es que es suficientemente poderoso y suficientemente comprometedor que diga a Dios que de su espíritu, ese espíritu de Él que sabe todas las cosas, que sabe los pensamientos de Dios, lo puso en nosotros. Y nosotros seguimos siendo tan pendejos de ser manipulados por los hombres, teniendo la mente de Cristo y peleando entre nosotros por eso. Por eso digo, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros en medio de esta situación? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Hasta qué punto hemos vendido nuestra conciencia? Porque lo que no entendemos es que al vender nuestra conciencia, estamos fallando desde el testimonio de nuestro Dios. Pero bueno, ¿cuánto nos debe celar el Espíritu de Dios cuando hacemos un comentario indebido? O cuando damos un like, simplemente motivados por un medio que nos está lanzando una información. Porque eso es impresionante, hermano. Impresionante la cantidad de cosas que uno encuentra en la red. Es impresionante. Es impresionante. Entonces cuando uno dice, le pone un like, ¿no? Pues si quiere poner un like, póngale cuando usted esté viendo los cultos. Póngale el dedito arriba, ¿no? Eso no sé. Pero le pone un like al comentario de un político torcido. Y no nos damos cuenta que Dios nos cela. Dios está muy pendiente de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él está en nosotros. ¿Cómo nos anhela el Espíritu de Dios? Dios tiene una visión propia con la cual nos quiere enseñar a ver la vida, pero es la visión de Dios. Es la visión de Dios. Entonces escuche esto. Abra su Biblia en el Salmo 1. Hablemos un poquito de la historia humana. Salmo 1. A ver las Biblias. Sí, a ver. Por acá, Biblias. Sí. Sí trajeron las Biblias. No, hermano, yo soy una Biblia, dice. No. Traiga una Biblia, hombre. Aquí, Biblias. Y aquí, acá. Biblias, Biblias, Biblias. Bueno, pues,
Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos. Oiga, ahí empieza, ¿no? Plac, plac. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores o escarnecedores, como dice otro. Más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Amén. Bien. Muchas gracias, hermano Angelito. El Salmo 1 nos habla del hombre celestial. Póngale cuidado, ¿no? Nos habla del hombre celestial, del hombre perfecto. Y si nos habla del hombre perfecto, ¿de quién nos habla? De Cristo, ¿no es cierto? Nos habla de Cristo. Pero por otra parte, el Salmo 2 nos habla del hombre terrenal. ¿Sí? Mire, va a ver la diferencia ahora. Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero el Salmo 2 nos habla del hombre terrenal, y esto es supremamente interesante, porque yo quiero, no sé si usted se ha dado cuenta, en los programas de televisión hay un lugar que se llama la edición, donde están un poco de pantallas, cada pantalla con una de las cámaras que está enfocando cierta cosa. Entonces de aquí hay alguien que dice, paso a la cámara 1, pase a la cámara 3, pase a la cámara 2, ¿no? Está dirigiendo eso. Por eso quiero que sigamos esa edición, como esa idea de esa edición televisiva, pero que como que va seleccionando imágenes, porque eso es lo que hace, ¿no? Alguien tiene todo ese poco de cámaras ahí, porque hay un poco de imágenes, entonces alguien dice aquí, pasen esta imagen. Por eso usted está viendo la televisión y ve que una vez le pasan esto, después pasan esto, porque hay alguien diciendo, ¿no? Vamos a manejarlo de esa manera, porque como que se va seleccionando y mostrando imágenes, y vamos a seguir así la secuencia del Salmo 2, que es el Salmo de la historia humana. Al inicio, entonces viene la pantalla de inicio, ¿no? Muestra una imagen terrenal, dice el versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Para este mensaje me encantó esa versión. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? Oiga, mire cómo están las naciones ahorita, ¿no? Ahorita ya estamos peleando con Argentina, Argentina pelea con nosotros, Perú está peleando con Venezuela. Mejor dicho, es un relajo. Ya, es una pelea. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Oiga bien, ¿no? ¿Por qué pierden tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Sí le parece conocido, no es cierto? Ese es el enfoque de la cámara. Así está el mundo. Así está el mundo. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? Sí, ahí está Rusia contra Ucrania, ¿ya? Israel, Palestina. Acá todos contra todos, agarrados de los pelos. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo, dice, haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Se da cuenta que a Dios lo han sacado de todo lado?
Pero entonces aparece alguien que empieza a sostener, a levantar el testimonio de Dios, y contra él se van todos. Dios está mostrando la historia humana. Entonces esta es la edición, ¿no? Viene esa cámara. El foco de la atención es el hombre. El hombre. La acción partió cuando los hombres se concertaron. Y se acuerda que dice la palabra que cosieron el barro para hacer ladrillos, para hacerse una torre que llegara hasta el cielo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y se va a dar cuenta que sigue siendo la misma historia. Dice Génesis 11:4, y dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, hagámonos un nombre, dice. Eso es lo que el hombre siempre ha querido, ¿ya? Mire, yo no entiendo por qué un político gasta millones para llegar a un puesto y comprometiendo su patrimonio, comprometiendo todo, si con lo que va a ganar estando en el poder jamás va a poder devolver lo que le dieron para la campaña. Entonces uno no entiende, como que se pregunta, ¿qué es lo que buscan? ¿Cierto? Porque yo no me voy a endeudar en 1.000 millones sabiendo que en el tiempo que yo dure en mi puesto voy a ganar solamente 300. ¿De dónde van a salir los 700 en los que me endeudé para llegar a ese puesto? Hagámonos un nombre. Porque hay algunos que ese es todo el asunto. Tratar de buscar una posición a costa de muchas cosas. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Entonces, esta ha sido la historia de la civilización. Se construyeron sociedades y se construyen, pues de hecho, se construyen sociedades y los hombres van intentando desligarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es una molestia para ellos. Siempre va a ser así. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque Dios siempre pone límites. ¿Ya? Dios siempre pone límites. Pero esos límites incomodan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desligarse de Dios. Porque Dios se convierte en una molestia. Amén, hermanos. Y se reúnen, ¿para qué? Para romper sus ligaduras, sus limitaciones. Pero los hombres necesitan una regulación. El hombre siempre, pero mire lo que dice el Salmo 2, rompamos las cadenas, dice en el versículo 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que quieren. Pero el hombre siempre necesita una regulación, porque si esa regulación es quitada, sale a relucir el hombre perverso, que es lo que estamos viendo en estos días. Miraba el video de un par de mujeres ahí que se han hecho crecer los dientes y dicen que se autoperciben como cachorros. ¿Sí? Sí, se hicieron poner unos aquí, los colmillos, que se perciben como cachorros. Y hay otro que tiene la voz más gruesa que la mía y dice que se percibe como mujer. ¿Qué ha pasado con el aborto? Que no hay problema, dice, le escuchaba una, que no hay problema con lo del aborto porque el feto no es una persona. Y que la mujer tiene derecho a hacer de su cuerpo lo que quiera. Y efectivamente la mujer y el hombre tienen el derecho a hacer de su cuerpo lo que se les dé la reverenda gana, pero el problema es que una criatura dentro de la mujer es otra cosa. ¿Cierto? Es otra cosa. ¿Pero qué? Dios les estorba. Dios les estorba. Pero los hombres necesitan regulación, porque si la regulación es quitada, sale a relucir el hombre perverso, que es lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente en ese tipo de cosas, hermano, en los gobernantes. Se ve una perversión terrible, porque no hay regulaciones. Porque si se quitan las regulaciones, no va a salir un hombre bueno, va a salir un animal. Porque hasta los mismos animales tienen regulaciones. Instintivamente, pero tienen regulaciones los animales.
Rompamos las cadenas. Lo que están queriendo decir es, yo tengo mi verdad, seamos libres. Marchemos por la libertad, dice, por la paz. Sin embargo, aquel que se enrola con el Señor no puede estar mezclado, no puede estar enrolado en el ejercicio de las cosas de esta vida. No puede. Es que es imposible, hermano, que si nosotros somos hijos de Dios, participemos de ese tipo de cosas. Yo no puedo entender un cristiano que pueda apoyar una marcha del orgullo gay. Pues si ellos quieren desfilar, que desfilen. Pero que tú tengas que estar ahí. Nosotros no podemos enrolarnos en ese tipo de cosas. Acuérdense, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3, le dice eso. Nosotros no podemos mezclarnos en el ejercicio de las cosas de esa vida. No podemos, hermano, no podemos. No solamente no podemos, sino que no debemos. Pero cuidado, porque en estas cosas, ¿sabes lo que pasa? Comprometes tu fe. Por eso me entristecía tanto, ¿no es cierto?, ver la pelea a veces entre los hermanos, los conflictos. Lo que estás es comprometiendo tu fe. Y comprometes lo que el Señor quiere hacer en ti, comprometes el reino de Dios, porque eso es lo que estás comprometiendo. No te estás comprometiendo, si te comprometieras tú, pues vaya y pase. Pero cuando tú solamente haces esto, y te dices, yo soy cristiano, estás comprometiendo el testimonio de Cristo. Y eso es lo que no ha llegado a entender el pueblo. Y liberémonos de ser esclavos de Dios, dice. Y las grandes organizaciones internacionales van negando cada vez más los principios morales cristianos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ese es dentro de ese plan, de esa agenda. Ya lo que está haciendo es cada vez negando los principios morales cristianos, erradicándolos de la vida humana, en pos de ¿qué? De un ilusorio bienestar social. Y lo están sacando. Dios es una molestia. Eso sí, ni se debe nombrar, porque nombrarlo es casi una ofensa. Hay profesores que han sido despedidos de su trabajo por empezar una clase con una oración o por llevar una Biblia. Médicos que han perdido su trabajo por negarse a practicar un aborto. Porque nosotros no podemos enrolarnos en eso. Ahora vamos a otra segunda cámara. Porque esta cámara enfoca al hombre, ¿no es cierto? Esta cámara está enfocando al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el hombre? Dios es una molestia. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí aparece el hombre, ¿no? Ya que vamos a seguir siendo esclavos de Dios. Esas normas morales, ¿no? Es que hay tanta estupidez que cuando enfrentan a uno de estos trans o de lo que sea, que les hablan sobre lo que es la biología, se burlan. Que si el niñito nació con pene, es un hombre. No, deje que él decida. Porque es lo que, deje que él decida, deje lo que crezca. No lo coarte, no lo coaccione, deje que él decida. Pero hombre, si nació biológicamente hombre, y se burlan de esas concepciones científicas y biológicas. Entonces ahora viene la segunda cámara que enfoca la visión celestial. ¿Y sabe lo que pasa en el cielo? Cuando los hombres están acá gritando y los reyes luchando por esto y por aquello y liberémonos de Dios, es un estorbo. Entonces dice el versículo 4 del Salmo 2, pero el que gobierna en el cielo, ¿qué hace? Se ríe, dice. ¿Ya? Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos, dice. Porque no crean, hermano, que porque están aparentemente avanzando y aparentemente están creciendo y aparentemente se están fortaleciendo, están triunfando. No, Señor. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Ya? Y el clarito, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Y qué dice el versículo 3? Después los reprende con enojo, los aterroriza
en su intensa furia. Eso es lo que viene, hermanos. Eso es lo que viene. No piensen que lo que están burlando de Dios van a seguir burlándose de Dios. Porque Dios no es que está ahí echando chispas, no, se ríe de la necedad del hombre, de la poquedad del hombre. Mira, y luego la cámara encuadra a la Trinidad, ¿no? Mire qué interesante. Primero enfoca al Padre, el versículo 6, ¿qué dice? Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Yo lo he puesto, dice. ¿Quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a quitar? Nadie. Eso lo está diciendo el Padre. El rey ungido en hebreo, el Mesías, en griego, el Cristo. Pues el Señor declara, cuando dice el Señor, ¿se refiere a quién? ¿Se acuerda que hablaba hace poco? A Jehová, ¿no? Recuerda cuando aparezca en su Biblia, aparezca el Señor, se habla de Jehová, o sea, del Padre. Entonces, pues Jehová declara, si quiere entenderlo, o el Padre declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Entonces, la cámara enfoca al Padre diciendo esto, y luego la cámara enfoca al Hijo. Y dice, versículo 7, el rey, ese es el rey elegido, ¿no es cierto? El rey proclama el decreto ¿de quién? De Jehová, exactamente, ¿no? Del Señor. Y dice, el Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Eso está hablando quién? El Hijo. Entonces, esto es lo que dice el Padre al Hijo, es la palabra de Dios. Y no es un cuento, no es una historia de escuela dominical. Esta es la verdad principal que sostiene y sostendrá todo el universo hasta que lleguemos ante el trono del Padre. Cristo ha sido puesto como Rey y Señor. Amén, hermanos. Aquí se habla de que se está moviendo mucho dinero en esto. Se habla de George Soros, que mueve cantidad de miles de millones para hacerla. Hombre, al que puso Dios como rey es a Cristo. ¿Cierto? ¿Y quién puede superarlo? Cristo ha sido puesto como Rey y Señor. Y luego interviene el Espíritu Santo, dice el versículo 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, dice. Mire, ya está el Espíritu, ¿no? Habló el Padre: he puesto a mi Hijo como Rey. Habla el Hijo. ¿Qué dice el Hijo? Tú eres mi Hijo. Bueno, hoy he llegado a ser Padre, solo pídelo y te daré. Mire todo lo que le dio al Hijo. Y luego viene el Espíritu Santo. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, dice. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra, dice. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él, usted y yo. Usted y yo nos refugiamos en Él, porque va a venir destrucción repentina, hermano. Va a venir. Si quiere creerlo, créalo. Entonces, este salmo nos muestra cómo ve Dios la vida terrenal, cómo ve los tiempos, cómo ve las civilizaciones. Y estas cosas que estamos viviendo ya se vivieron en el pasado, porque esto no es nuevo. Y así lo dice la palabra, ¿no es cierto? Es como un círculo, no podemos poner nuestra esperanza en cambios políticos o humanos, menos en personas. Esto no va a cambiar, hermano. Esto no va a cambiar. Hay un libro interesante que es cómo entender el nuevo orden mundial. Dice que siempre ha sido así. Siempre hay imperios que llegan hasta un cierto punto y luego viene el declive y se acaban. Y así siempre.
O sea que esto que está sucediendo ahorita, esto se va a acabar. ¿Entiende? Esto se va a acabar. Y que va a permanecer lo que tiene que permanecer, lo que es inamovible, lo que es firme, eso es lo que va. Y ojalá usted esté en ese cuento. Ojalá usted no se vaya con lo que es temporal. Estas cosas que estamos viviendo se vivieron en el pasado y nuestra esperanza, nuestra vida es Cristo. Yo llego a entender eso, hermano. Nuestra acción debe ser desde Cristo, desde Él. Dios nos mueve a manifestarnos como hijos suyos. ¿Cómo nos manifestamos como hijos suyos? Mateo capítulo 5 lo vimos el domingo pasado, ¿fue? ¿Recuerda? ¿Qué era lo que había en Mateo 5? El sermón del monte, ¿no? ¿Qué dice Mateo 5, 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Pero esa plenitud de la cual habla el Señor en el Sermón del Monte no se refiere a una saciedad circunstancial. En ningún sistema social hallaremos saciedad. Óigalo bien, en ningún sistema social hallaremos saciedad. Usted puede haber dicho, ahora sí, con este gobierno sí, ahora sí fue el tiempo de la gente, el tiempo... No, nunca, nunca. En ningún sistema social vamos a hallar saciedad. Quien nos sacia con la justicia celestial es Cristo mismo. Pero eso se da para aquel que tiene hambre y sed de justicia, no hambre natural que vende su conciencia, que vende su voto, que tiene hambre y sed de justicia. Ese es bienaventurado, porque quien nos sacia con la justicia celestial es Cristo. Olvídese que a usted le digan que el bienestar social, que la igualdad social, nunca va a haber igualdad social, hermano. Nunca. Nunca. Rusia quiso hacerlo, fracasó. La China. El sistema capitalista, ninguno, nunca va a haber justicia social. Nunca. ¿Sí entiende eso? No crea que este sí, que este sí, que este no. Nunca va a haber justicia social, nunca. Ahora, si quieres tomar el otro camino, verás que al cabo de un tiempo estarás igual de insatisfecho. Métete por el lado donde te dicen, ve, aquí sí va a ser la igualdad para todos. Los ricos son los malos, hay que darle a los pobres. Este es. Métase por ahí. Métase por ahí, va a ver que al final va a estar igual de insatisfecho, peor. Y no solo eso, sino que lleno de odio y separado de los demás. En eso determina. No llenes tu corazón con la basura del mundo. Tú eres de Cristo. Fuiste comprado por Cristo y para Cristo. Y desde allí puedes pedir y orar por sabiduría. Ya no nos dejemos meter los dedos a la boca, hermanos. Porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Entiende? No te dejes manipular tus emociones, no te dejes manipular tus emociones. En ti está el Espíritu de Dios. ¿Sí entiendes? No te dejes manipular las emociones. Ahora hay otros tipos de análisis, sin lugar a dudas, pero nosotros hablamos desde la Escritura, desde la fe. Somos de Cristo. Somos de Cristo. De allí no te muevas. No te impresiones de lo que el mundo te presenta. No te impresiones. Porque fíjese esto, póngale cuidado. Tu movilidad emocional, o sea, ¿qué es lo que mueve tus emociones, no? Debe ser la misma de Cristo cuando vio las multitudes. ¿Qué pasó cuando Cristo vio las multitudes? ¿Qué dijo? ¿Se acuerda? Son como ovejas sin pastor. Él no dijo son unos hijos del diablo. Son como ovejas sin pastor, dijo. Y esa es la compasión que debe regir nuestro corazón. No es cuestión de levantar el brazo empuñado o salir fuera, mimetizándose con los demás como un hombre natural, sin discernir las cosas espirituales.
Mire que eso, porque yo a veces pensaba, no, es que hay que salir a marchar. Y si hay que ponerse duro, hay que ponerse duro. ¿Por qué? Dijo el Señor. ¿Por qué tienes que mimetizarte con los demás como un hombre natural? ¿Por qué no disciernen las cosas espirituales? Porque no te das cuenta tú que lo que está pasando en el mundo es simplemente un reflejo de lo que está pasando a nivel espiritual. Porque a nivel espiritual hay unas batallas, hermano, poderosas. Y nosotros simplemente experimentamos somos las consecuencias de todo eso. Pero hay batallas espirituales. Pero si usted está dormido, a usted lo cogen y lo hacen ropa de trabajo. Y entienda esto. Me llamó la atención en uno de los libros que a veces me gusta leer, dice un psiquiatra, y escuche bien, dice lo siguiente: una de las cosas que más fácilmente inflama el corazón de una persona es el espíritu de reivindicación, dice, ¿no? Una de las cosas que más inflama el corazón de una persona es el espíritu de reivindicación. Inflama el corazón de las personas, ¿no? Cuando alguien intenta movilizar un pueblo, póngale cuidado, y si cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Cuando alguien intenta movilizar a un pueblo, puede suministrar información para encender ese espíritu de reivindicación, diciendo, esos derechos te fueron quitados y eran tuyos. Sí eran y te los quitaron. ¡Qué malos! ¡Qué malo! Entonces levántate contra eso que te quitaron los derechos. Sí. Se inflama el corazón. ¿Por qué? Tocan en ti el espíritu de reivindicación. Siempre el ser humano piensa que fue tumbado. ¿No? Siempre. Perdóname con todo el respeto. No, mejor no me meto en eso porque puedo meter en un problema más grave. Pero ese es el populismo, ¿no? El populismo, por ejemplo, no reconoce que alguien hizo su empresa y fue una persona responsable y echó esa empresa adelante. La sacó adelante. ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Por qué se está robando tu trabajo? ¿En qué momento está robando tu trabajo si te está pagando? ¿En qué momento te está robando? No, pues es que lo que pasa es que no me paga lo que yo debo. ¿Cuánto crees que debes ganar? Pregúntale a una persona cuánto cree que debe ganar y se va a dar cuenta. Sí, y tú sí crees que trabajas lo suficiente como para ganarte eso. Pero que te está dando en la cabeza. No, pero es que ¿qué? Entonces, mire, entonces dicen, ellos los están explotando. Ellos están abusando de ustedes. Entonces eso inflama el corazón de la gente, ¿no? Entonces hay que salir y marchar contra ellos. Inflama el corazón. Y lo dijo un psiquiatra. Se lo voy a repetir. Una de las cosas que más fácilmente inflama el corazón de una persona es el espíritu de reivindicación. Y te comento que no hay nada más reactivo que eso, que atenta directamente contra los hijos de Dios. Seamos cuidadosos con lo que vemos, con lo que leemos, pues detrás de todo eso hay un espíritu maligno que está moviendo todo. Eso es real. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si a usted le gusta la política, tenga cuidado, hermano. Porque la política, que debería ser una de las, no sé si será ciencia, no sé cómo será eso, más especiales, se ha convertido en lo más podrido que hay. ¿No? Que si te dan un trabajo es bueno, ¿y usted sí tiene quien lo apadrine o no? Entonces a la gente de nada le sirve decir, no, pues mi capacidad. No, alguien que lo apadrine, alguien, No, realmente no tengo, de malas entonces. Y ponen a cualquier baboso ahí, que ese sí tiene padrino. Entonces uno se indigna, ¿no es cierto? Uno se indigna.
¿Y qué es lo que pasa? El maligno se mueve detrás de todo eso. Amén. Bueno, aquí no hay políticos, ¿no? Gracias a Dios. ¿O sí? Porque si hay, me metí en problemas yo ya. Esto es real. Hay un espíritu maligno. Hombre, no, mire, el malo no es Petro. Es el espíritu que está detrás de todo esto. El malo no es fulano de tal, el George Soros. Claro que algunos dicen que es el mismo diablo. No creo. El mismo diablo no es tan malo. Hay alguien detrás de él que es el mismo diablo. Por eso lo dijo clarito Pablo, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre ni carne, sino contra todo principado, contra autoridades, contra los gobernadores de esas tinieblas, contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Lo que pasa es que hay una jerarquía, ¿no? Arriba, si se puede decir así, está el mismo diablo. Y del resto él tiene una cantidad de espíritus. Acuérdese que Luzbel contaminó la tercera parte de los ángeles. Y fueron enjuiciados y el libro de Enoc dice, sin que quiera decirle que, mejor dicho, ¿no? Porque el libro de Enoc no está considerado dentro del canon bíblico, pero cuenta de todo ese poco de espíritus que cayeron a la tierra. ¿Se acuerda que una vez le contaba? Que unos llegaron ahí, uno de esos espíritus que cayeron son los que les enseñaron a las mujeres a pintarse. ¿Ah? Ahí sí nos jodimos, digo, ¿no? Hay otros que enseñaron a trabajar el oro, ¿no? Pero eran caídos y cayeron a la tierra. Así entre paréntesis como para hacerle un poquito más ilustrativo. ¿Usted se acuerda una leyenda que hay aquí en Colombia de Bachué? Ah, sí, dice la chuleta. No. No. Sí ha oído, ¿no? De Bachué. ¿Le llaman Bachué o le llaman Bochica, creo, no? Sí saben, ¿no? ¿Cómo es el cuento? Dice que bajó y les enseñó a ellos a trabajar el oro, a la agricultura, les enseñó un poco de cosas. Y que pasó un tiempo y dijo, ya tengo que irme, y se fue. Sino que como describen ellos a Bachué, lo describen como barbado. Y los indígenas pues no son así. Entonces, ¿de dónde vino ese? Dicen, ¿no? Y que una vez hubo una inundación terrible ahí en la sabana de Bogotá. Una inundación horrible. Y ellos clamaron a su Dios, Bachué, y él llegó, que bajó con un bastón, ¿no? Y se paró en una roca, la golpeó, esa roca se partió y de ahí empezó a desaguarse toda la sabana, que es lo que se conoce hoy como el salto del Tequendama, ¿no? Virgen Santísima. Hay un espíritu maligno moviéndose en todo esto. Hay un espíritu maligno. Y trabaja como usted, y mire qué dice. Sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ese es así. Y los tiene Satanás trabajando a todo timbal. Porque Satanás lo que no tiene es lo que Dios tiene, omnipresencia. Satanás no puede estar en todo lugar como Dios. Entonces le toca es mandar delegados a todo el mundo.
Y ahí están trabajando para él. Hay una mente perversa que inspira al hombre sin Dios, pero nosotros tenemos la capacidad de discernirla y de detenerla porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestro ser, hermano. Entonces no puede ser que nos metan los dedos a la boca con cosas que nosotros sabemos que van contra la palabra de Dios. No puede ser eso. ¿Cierto? No puede ser, por más que me digan, mire, hágale, yo le voy a dar este trabajo. No me importa que me dé ningún trabajo. Yo no me voy a ir contra la ley de mi Señor. Porque no es el político, es lo que está, el poder que está detrás de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, Dios no está perdiendo el control. Porque Él está mirando desde el cielo y se ríe. Si quiere entenderlo, se burla de todo lo que está haciendo aquí el hombre. Dice esto sí. Pero se burla, pero le da, con el permiso tuyo, papá, ira el ver a sus hijos cayendo en lo mismo. Del mundo se burla el Señor. Creyeron que están construyendo otra torre de Babel. ¿Qué hizo el Señor para que no se construya la torre de Babel? Les confundió las lenguas. ¿Y qué hace ahora con los hombres? Mire, trate de formar 10 micos, es más fácil. Es más fácil que poner de acuerdo a unos políticos. Entonces el Señor dice, no van a poder. No, es que queremos hacernos un nombre. Jamás. Aquí hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cierto? Es un nombre. Pero por Dios, no caigamos nosotros en lo que el mundo está cayendo. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y es un nombre que es invocado sobre nosotros, hermano. Por eso la iglesia tiene que ser muy diferente a lo que es el mundo. La iglesia no debe tener injerencias políticas, porque estamos más allá de todo eso. Pero que los trabajitos, hombre, los trabajitos, si no te los da Dios, te los da el diablo. Así es esto de simple. Y si te los da el diablo, te los cobra. Ese sí es peor que cualquier UTL. Te los cobra. Y el precio de eso puede ser hasta tu misma alma. Mira, recordaba el estallido social de 2021, ¿se acuerda? Fue horrible. Fue horrible, hermano. ¿Quién iba a pensar que podía pasar algo así en Colombia? Al ver cómo fuimos afectados en la movilidad, en la seguridad, hubo escasez, ¿se acuerda? Esos supermercados eran vacíos. No podías salir de tu casa. Yo me acuerdo que en la esquina de la casa donde vivíamos se pusieron estos fulanos ahí y cobraban el peaje a los carros para poder pasar por ahí. ¿Ya? Y cuando veían un carrito más o menos bonitos, lo rayaban. Muchos decidieron salir del país y el destino era irse para Estados Unidos. Decían, no, yo me voy de aquí. Recuerdo un amigo que en ese tiempo me dijo que estaba pensando en irse a Estados Unidos, que le llamaba mucho la atención y tenía muchos contactos para irse a Nueva York, ¿no? Y yo no se da cuenta que Nueva York pues es la capital. ¿Cómo es que dice ese coro? Nueva York, capital del mundo. Del cielo pasto la sucursal, dice, ¿no? Pues decían Cali, Nueva York, ¿no? Nueva York, que es la capital del mundo capitalista, una ciudad muy atractiva en su arquitectura, en su arte,
Él dice, allá la gente puede transitar tranquilamente en la noche. La policía se mueve muy rápido. El ambiente que se manifiesta ahí es un ambiente muy seguro. En apariencia todo se ve muy controlado, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar que no siempre fue así. Porque hubo un tiempo, incluso hay algunas películas, hubo un tiempo en que se movió la mafia terrible ahí en Nueva York. ¿Se acuerdan? La mafia de Colombo, había otro, era bueno, no me acuerdo ya. Pero una mafia, era terrible Nueva York. Había delincuencia, había pandillas, había drogas, había prostitución. Y efectivamente la ciudad era así en los años 80, en los 90, incluso hasta llegar al 2000. Ahí no se podía vivir, era aterradora, era muy insegura, tal como se ve en algunas películas, ¿no?, de ese tiempo. Así como, ¿se acuerdan los que son más o menos de mi época, esa película Los Intocables? Que hablaba sobre la mafia ahí en Chicago. No, no se acuerdan, ¿no? Ustedes es pura chucha. ¿No se acuerdan de Los Intocables? Sí, ¿no es cierto? Ese era en cambio la mafia en Chicago, pero había otra de la mafia en Nueva York, terrible. Era una ciudad muy insegura. ¿Qué produjo ese cambio? Hay algunos que dicen que hubo un alcalde famoso. ¿Se acuerdan ustedes del alcalde Giuliani? Sí, ¿no? El hombre fue un tremendo, limpió la ciudad, tolerancia cero. Pero yo escuché a un pastor que hizo un análisis espiritual y me pareció muy interesante. Y escuche, con esto vamos entrando a la recta final. Él comentó que cuando Nueva York iba cada vez más en dirección al caos y a la destrucción, iba a la caos, hubo un punto de inflexión, ¿no? Donde cambió el rumbo. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Ustedes han oído hablar del pastor David Wilkerson? ¿Sí? ¿Ustedes han visto la película La Cruz y el Puñal? ¿Sí? ¿Han oído hablar de Nicky Cruz? ¿Han oído hablar de Shakira? David Wilkerson fue un hombre de Dios. Él sintió el llamado para ir a predicar el Evangelio de Jesucristo ahí, a Nueva York. Cuando eso estaba terrible, era lleno de pandillas. Él llegó, ¿se acuerda que alguna vez les contaba? Un hombre tan tremendo, sintió ese llamado de Dios. Por eso hablábamos ayer con los hermanos de la oficialidad. Importante es conocer el llamado. Él fue el llamado a eso. Él cargó sus cosas en un carro, todo tenía él ahí. Sus trajecitos y todo. Y se metió. Les animo a que vean la película, se llama La Cruz y el Puñal, que es la conversión del jefe de las pandillas de Nueva York, que era Nicky Cruz. ¿No? Mire, a David Wilkerson lo golpearon, lo quisieron matar. Yo recuerdo una frase clarito, que ese Nicky Cruz le dijo, yo te voy a matar y te voy a cortar en pedacitos, le dijo. Y él le dijo, pues cada pedacito va a decir te amo. El otro le quedaba grave, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que un día le robaron todas las cositas que tenía en el carro? Ahí tenía todo. Y a él le robaron todo lo que tenía en el carro. Cuando llegó con que lo acompañaba y vio que el carro vacío. Y entonces él se paró ahí y dijo, gloria a Dios, gracias Señor. ¿Cómo se te ocurre? Te acaban de dejar sin nada. No, dijo, eso quiere decir que el Señor me va a dar todo otra vez. Hizo una iglesia en Times Square, que de lo principal ahí en Estados Unidos. Una iglesia que la compró, un templo, pues que lo compró de manera sobrenatural. Porque la ubicación y todo
la forma en que él compró eso fue sobrenatural. Ahí está la iglesia todavía. Él murió. Él se lo llevó al Señor. El Señor se está llevando ya a sus siervos. Él murió con su esposa, con la de él, ¿no? Por si acaso. Así. Ay, mi esposa no. Murió con la esposa. Y terrible la forma en que murió. Se fue, quedó clavado detrás de una tractomula. Murieron los dos. Un hombre poderoso de Dios, David Wilkerson. Un hombre que Dios usó mucho en profecía. Él habló de todo esto que está pasando ahorita, el Señor se lo mostró a él. En un libro que él tiene que se llama La Visión. También, yo a ustedes les recomiendo un poco el libro, ¿no? Ustedes si toman nota de pronto, traten de ubicarlo, de leerlos. Y murió. Este hombre se atrevió a predicar ahí en ese barrio lleno de pandillas, prostitución, drogas. Y lo tremendo es que los jóvenes pandilleros empezaron a convertirse. Hasta que la película esa de La Cruz y el Puñal habla de la conversión del jefe de la pandilla, que es Nicky Cruz, era un puertorriqueño. Poderoso, hermano. Poderoso. La conversión de Nicky Cruz, si usted lo ve, es poderoso, ¿no? Y desde entonces la ciudad empezó a cambiar. Sí, lo que ocurrió allí fue un efecto espiritual del reino de Dios. Y lo que va a pasar en esta ciudad y en el mundo es un efecto espiritual del reino de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Escuche lo que le estoy diciendo porque lo que viene es algo serio. Esto pasó en Nueva York. Entonces, ante lo que está ocurriendo en Colombia, nosotros que somos de Cristo, tenemos que hacer un análisis espiritual, pero tenemos que hacerlo a la luz de nuestro compromiso con el Señor. ¿Cuál es tu compromiso con el Señor? Solamente venir un domingo, escuchar un culto, de irte a tu casa a seguir viviendo como siempre. Estás mal. Estás mal, estás mal, porque si Dios dejó a su iglesia en esta tierra, es para que sea luz en las tinieblas. ¿Ya? No para estar ahí, no para venir a quejarse todos los días. Ay, 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 ay. No. 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 Desde allí, mirando desde nuestro compromiso con el Señor, desde allí podemos plantear con valentía cómo son las cosas según Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Porque eso es lo que finalmente va a prevalecer. Aquí no va a prevalecer ni la izquierda, ni la derecha, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo. Aquí el que va a prevalecer es Dios. ¿Entiende? Y es preferible que nosotros estemos de ese lado. Porque si no, el Señor te va a cobrar. ¿Y sabes por qué te va a cobrar? Porque denigraste su testimonio vendiendo tu conciencia. Ese es el problema. Entonces hago un llamado a corregir aquello en que nos deslizamos. Porque nos deslizamos, hermano. Hemos vendido nuestra conciencia. Nos hemos enemistado con los hermanos por la política. Y sostenemos a veces posiciones políticas que van en contra de lo que Dios quiere. Grave. Cada día debemos educar nuestro corazón con respecto a la voluntad de Dios. Por eso, venir a un culto no es fastidiarle la vida a usted, hermano. Es de beneficio para usted. Porque es a través de la palabra donde usted va a conocer y va a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero si no sabe, necesitamos analizar toda la información recibida, juzgar los impulsos terrenales, pero juzgarlos a la luz de la palabra de Dios y ser aquellos pacificadores, porque los pacificadores serán llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Termino con esto. Gracias, hermano. Las Escrituras, como siempre, son de gran ayuda para todo esto. Muchos siervos de Dios, en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, tuvieron dudas y cuestionamientos. Ahora, no es malo que nosotros también los tengamos.
No es malo que nosotros tengamos dudas, que tengamos cuestionamientos. Y sin duda esas interrogantes pueden ser resueltas en Cristo. Mire, veamos alguno de estos. Salmo 6.3. ¿Qué dice? También mi alma está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Entonces aquí vemos una queja del salmista. El Salmo 13, versículos 1 y 2, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Le está diciendo. ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿No se ha preguntado usted eso? Dios mío, ¿hasta cuándo? Uno ve como que los malos ganan. ¿Hasta cuándo? Le dice Señor. ¿Hasta cuándo? El Salmo 35, 17, ¿qué dice? Oh Señor, ¿hasta cuándo consentirás esto? Rescata de sus destrucciones mi alma, libra mi única vida de los leones. El Salmo 74, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? ¿Permitirás que deshonren tu nombre para siempre? ¿Por qué contienes tu fuerte brazo derecho? Descarga tu poderoso puño y destrúyelos, decía, ¿no? El salmista. Eso suena a una queja legítima. A veces dice, Dios mío, pensar que tú pudieras coger y se acabó esto. Habacuc. Ese Habacuc es cosa seria. Habacuc capítulo 1, versículo 2 y 3, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Le suena como parecido a lo que está pasando? Y muchos hombres de Dios en la Escritura vivieron situaciones semejantes a las nuestras y también plantearon su queja. ¿Cuál ha sido tu oración, hermano? ¿Cuál ha sido tu oración? ¿Has clamado al Señor por alguna causa que consideras injusta? Y en realidad sí. Qué interesante sería que los puestos se los den a las personas que los merecen, ¿cierto? Qué bueno sería eso. Qué bueno. A mí me parece muy injusto, porque hay gente con capacidades, pero tremendas, pero que no consiguen un trabajo porque no tienen un padrino. Me parece injusto. ¿Cuál ha sido tu oración? ¿Has orado por el país? Si has orado por el país, ¿has clamado al Señor por alguna causa que consideras injusta? Haz ese ejercicio, porque eso es mejor que salir a la calle con una pancarta. ¿Oíste eso? Eso es mejor que salir a la calle con una pancarta. Órale al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a contestar. Él no va a contestar la pancarta con la que estás en el desfile. Él va a contestar a tu oración. Entonces Habacuc planteó su queja y entonces Dios comienza a hablarle. Póngale mucha atención. Porque Habacuc le dijo todo eso, ¿no?, que acabamos de leer. Pero Dios comienza a contestarle. Habacuc 1, versículo 5 dice: observad entre las naciones y mirad. Quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días
algo que aun si se os contase, no lo creerías. Vale, cuidado, porque eso es lo que viene. Amén. Esto es lo que viene, se lo voy a repetir, versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc. Observad entre las naciones. Ustedes como que dice, póngale cuidado a todo lo que está pasando aquí. Hay algunos que se envalentonan diciendo esto y diciendo aquello y mandando a Dios por el caño. Y él dice, observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que aun si os contase, no lo creeráis, no lo creeríais. El Señor comienza prometiendo una intervención tan potente que será casi increíble. No sé qué vaya a pasar, no lo sé. No lo sé. No sé, hermano, qué es lo que va a pasar. Pero va a pasar algo serio. Habacuc capítulo 1, versículo 6 dice: He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. O sea, a él no le va a importar lo que le digan los demás, él tiene su derecho, él tiene su opinión y dice esto es: sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos, sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Oiga, no sé si decirle que ya llegaron. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación, levantará terraplenes y la tomará. Entonces el profeta comienza a ver estas injusticias sociales, viendo que Dios obra de una manera aparentemente injusta con los impíos, porque en realidad él dice, pero ¿por qué les va bien a los malos? ¿Por qué la Agenda 2030 como que progresa? ¿No? ¿Por qué esto tiene que darse? Y sufre un conflicto emocional, el pobre Habacuc. No, no puede ser, dice. ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué prevalece la injusticia sobre la justicia? Entonces, este es un reclamo humano, normal, pero Dios en su santo templo, con amor y paciencia, le comienza a responder. Óigalo. Dios dialoga con Habacuc y promete hacer una obra poderosa, ¿no? Dice: en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Eso está hablando Habacuc, ¿no? Vigilaré para ver qué dirá. Vigilaré para ver qué dirá. Está diciendo, a ver, ¿qué va a decir el Señor? Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces, dice Jehová, me respondió diciendo, escribe la visión y grábala. Y yo te lo digo a ti, hermano, grábala en tu corazón. Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que la lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido, pero el justo, por su fe, vivirá. ¿Dónde está tu fe, mi querido hermano? Porque lo que viene, por no decir lo que estamos viviendo, es algo totalmente serio. A mí me da pena ver los miércoles y los viernes prácticamente vacío el templo. Me da pena. Ustedes se quedaron en la pandemia. Uno ya no sabe si es bueno transmitir los servicios, porque la gente como que se acomoda. Y Dios está diciendo, mira, lo que yo decreté que tiene que cumplirse, se va a cumplir. Aunque pienses que no va a cumplir, se va a cumplir. Aunque tarde, espérala, porque se va a cumplir, dice el Señor. Y dice aquí, he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido. Ese dice, no, todo está bien, yo tengo todo solucionado en mi vida, no tengo problemas económicos. Aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero el justo, por su fe, vivirá. Y Dios siempre responde con su visión. Escucha bien.
La respuesta puede tardar, pero viene. ¿Oyeron, hermanos? Sin lugar a dudas hay un propósito en las cosas que están ocurriendo. Dios está en su santo templo y Él no ha perdido el control. Por más que las naciones piensen que están haciendo gran cosa, como lo que está pasando en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que piensan que están haciendo gran cosa con Ucrania, Dios no ha perdido el control. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Este actúa y procede conforme a sus pasiones y su orgullo, y piensa en cosas vanas. Pero el que está envanecido, pero el justo dice, por su fe vivirá. O sea que ¿cuál es el actuar de la iglesia? En fe. En fe. El que está envanecido, el que se cree más que los demás, dice, no, las cosas hay que manejarlas, hermano. Mientras no aguantes hambre, no vas a conocer la necesidad de tu hermano. Mientras no pasen necesidades, no vas a conocer lo que sufre tu hermano. Y estás envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. El justo vive dependiendo de la mano de Dios. Porque mira, este versículo fue el que inició la reforma con Lutero y con los demás. Este fue el versículo. Pero el justo por su fe vivirá. ¿Cómo así? Dijo, pero no es que hay que hacer esto, hay que hacer. No, por su fe. Si tú vas a vivir es por tu fe, no por tus obras, por tu fe. Ese es el versículo que inició la reforma para abrir un espacio nuevo de salvación y apropiarse de las realidades espirituales. Pero ¿cómo? A partir de la fe. Hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Dios se olvidó de Colombia. ¿Qué dice usted? No, porque aquí hay pueblo de Él. ¿Sí entiendes? Aquí hay pueblo de Él. Pero se acerca el momento en que el Señor se lleva lo suyo. Y cuando el Señor se lleve lo suyo, queda lo que no quiso aceptarlo a Él. Y ahí es donde viene el problema serio. Ojalá tú no estés en eso. Ojalá no estés en eso. Pero el Señor, yo pienso que ya está seleccionando. Ya lo está haciendo. Y es a través de todas las circunstancias que se están viviendo en este tiempo. Hay gente que se está, como dice aquí, envaneciendo porque les está yendo bien. Pero hermano, si tú eres un justo, vas a vivir. Y quizá el otro, el envanecido, va a morir. Porque el justo vive dependiendo de la mano de Dios. El mundo va a correr de aquí para allá, pero el justo se resguarda. Él guarda su corazón en Dios, él guarda su corazón en la fe y allí está seguro. Y aunque pareciera ridículo, de allí no se mueve. Mire, la gente nos mira a nosotros y nos ve ridículos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Porque al final del tiempo y de la historia, ese justo tendrá la razón, porque Dios no va a desamparar su palabra. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por su fe. Levante la mano los justos. Bueno, ahora sí los injustos entonces. Pero el justo por su fe vivirá. Y dice, aunque tardare, la respuesta de Dios llegará. Y el profeta comienza a pronunciar ayes, ¿no? Contra los injustos. Y allí hay un versículo precioso que resume el Evangelio, que resume el propósito de Dios. Habacuc 2:14, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y va a ser la manifestación de la gloria del Señor para los que creen y para los que no creen. Porque clarito lo dijo el Señor. Yo perdono, pero también yo juzgo. Y esta es una realidad espiritual, histórica, real,
que va a ocurrir y esta es nuestra verdad, nuestra vida, nuestra realidad espiritual de la cual no debemos movernos. Hermano, no se deje mover. Yo sé que las cosas están difíciles, pero de aquí a 15 días va a pasar algo interesante. Vuelvo y le repito, no sé si va a ser algo físico o va a ser algo espiritual. No lo sé. Y Habacuc 3 percibe toda la situación con un entendimiento nuevo. Ojalá estemos ahí, refrescado por la palabra y en un cántico con una oración, aunque describe la gloria del Señor, termina con un pasaje precioso. Mira lo que dice Habacuc 3:17, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Amén. Aunque la higuera no florezca, aunque las cosas no nos estén yendo tan bien como quisiéramos o de pronto ni siquiera así, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, pero como es el justo el que está hablando, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en el Señor. Me alegraré en el Señor de mi salvación. Porque esta tierra no es para mí, hermano. Yo estoy aquí de paso. Amén. Yo estoy aquí de paso. Por eso no sufras por las cosas. A veces no te salen. A veces te apretas por un lado y te apretas por otro. Y dices, Dios mío, ¿por qué te olvidaste? No, dice Dios, no, yo no me he olvidado de ti. Yo sé lo que tengo para ti y aunque tarde, llegará. Y llegará en el momento en que tiene que llegar. Por eso tienes que hacerlo de esto. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. Mi fortaleza no es mi trabajo, mi negocio, mi juventud, mis estudios, mi sapiencia. Mi fortaleza es Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi fortaleza. ¿Entiende? Esa es la respuesta del pueblo de Dios en estos tiempos conflictivos. Él es nuestra fortaleza. ¿Ya? Que los poderosos se levantan y parece que nos están pasando por encima. ¡Jamás! Dios los mira y se ríe. Y les dice, cuidado con tocar lo mío, dice Dios. Cuidado con tocar lo mío. ¿Y qué es lo de Él? Aquel que vive por la justicia de Dios. Este hombre que empezó lleno de interrogantes termina con alabanza, con acción de gracias, con un reconocimiento y una confianza en lo que Dios hará, porque Dios es justo y verdadero. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el Señor. Entonces, finalmente, yo hago este llamado al corazón de cada uno de ustedes, hermanos, para no caer en la vanidad del mundo, ni en la sedición, ni en la información tendenciosa. Usted tiene la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, no es correcto que le metan los dedos a la boca. O que se deje meter los dedos a la boca, mejor dicho. No es correcto. Y aun cuando la realidad sea tal cual se está mostrando, porque uno dice, no, está triunfando el mal. Entonces Dios dice, ¿crees tú que está triunfando el mal? El mal nunca avanzará más de lo que Dios le permita avanzar. Y cuando la realidad sea tal cual se está mostrando, nuestra acción es desde Cristo, no desde nuestra rabia, no desde nuestras frustraciones, ni desde la injusticia. Nuestra acción tiene que ser desde Cristo. No actúe, hermano, en sus emociones.
Porque a veces uno dice, ¡ay, maldito sea este hijo de mal! Mire lo que hace este. Ojalá se muriera, ojalá que... Entonces el Señor como que dijera, ustedes no saben de qué espíritu son. Lo que estaba diciendo es si ustedes tienen el espíritu de Dios. Y Dios tiene control de todo. El Señor abrirá nuevas oportunidades para poder servirle en este tiempo de caos. Y lo hará para sus hijos. Así que sea el nombre de Jehová bendito por siempre y para siempre. Quizá no vamos a salir con pancartas, con banderas, a hacer desfiles, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cierto? Vamos a orar. Porque Él va a permitir todo hasta cierto punto. Y yo creo que lo permite hasta cierto punto es para probar tu corazón. Para probar a ver qué es lo que hay en ti de Él. Habrá muchos que seguirán agarrándose al mundo. ¿Qué se puede hacer? Nunca fueron de Él. Pero habrá quienes, a pesar de todo, estarán tomados de la mano de Él. Porque el justo, por su fe, vivirá. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Qué frío tan rico. Si crees que necesitas que se ore por ti, ven. Porque sé que muchos tambalean, hermano, en este tiempo. Este tiempo es complicado. Y no podemos juzgar absolutamente a nadie. A veces llegas a pensar que Dios se ha olvidado de ti. O que Dios se ha olvidado del mundo. Pero no, todo marcha conforme al plan de Dios. Levanta tu mano derecha, levanta tus ojos al cielo y dile, Señor, quiero ser parte de tu plan. Quiero ser parte de tu plan. Quiero ser parte de tus propósitos. Quiero ser un siervo tuyo para estos momentos complicados, para estos momentos difíciles para el mundo. No es caer en la misma violencia del mundo. Es entender que estamos bendecidos con un espíritu superior y que el poder de Dios está sobre nosotros. Por eso, Dios, úsanos. Dile, úsame, Señor. Úsame. Ahí donde estés, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en el hogar, úsame, dile, Señor. Úsame. La mente de Cristo está en mí. Así que el mundo no puede contaminarme con sus opiniones, con sus emociones, con sus pensamientos, porque yo tengo la mente de Cristo. Y yo voy a vivir porque el justo por su fe, el justo por su fe, el justo por su fe vivirá. No vivirás porque tienes trabajo, porque tienes un negocio, porque tienes dinero, porque tienes pensión. El justo por su fe vivirá. Y la vida de la que está hablando es la vida eterna. Pero entiende una cosa, mientras tú estés en esta tierra, Él no te va a abandonar. ¿Sí entiendes? Él no te va a abandonar. Si piensas que hay que esperar hasta llegar al cielo para dejar de aguantar hambre, el Señor te dice, no. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites yo te lo añado.
Así que dile a Dios, úsame, Señor, úsame, por favor. Hazlo conforme a tu voluntad, conforme a tu poder. Limpia mi mente de toda esa basura que el mundo ha podido meter ahí. Límpiala, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete con poder. Limpia, Señor, mi ser de pensamientos partidistas, de pensamientos mundanos. Yo estoy tomado de tu mano, y es tomado de tu mano donde podré alcanzar lo que tú tienes para mí. Por eso para ti es toda gloria, toda honra y toda alabanza. Parecía imposible aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. ¡Vivo! Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte.
parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Una vez más, dilo. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Gloria a Dios. Así que, hermano, no eres cualquier cosa. Amén. No eres cualquier cosa. El diablo te quiere hacer pensar eso. Eres un milagro. Eres un milagro. Y todo lo que estás viviendo ahora es el comienzo del obrar de ese milagro, de la experiencia de ese milagro. La mente de Cristo está en ti. ¿Sí entiendes? Y en la mente de Cristo no hay odios, no hay venganza, no hay rencores, no hay resentimientos. La mente de Cristo es la que nos enaltece. La mente de Cristo es la que nos prepara. La mente de Cristo es la que nos guía. Así que lo que parecía imposible, lo hizo posible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, hermanos. Mire, salga hoy con una disposición diferente en su corazón. Usted es luz en medio de estas tinieblas. Por eso no conviene que usted se ponga ni a maldecir, ni a despotricar, ni a insultar a nadie. Usted es luz. Deje que Dios obre, porque Él lo va a hacer. Que aunque parece que se demora, pero Él no se demora. Él va a llegar en el momento preciso, y espero que cuando Él obre nos encuentre de su lado. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nuestro protector, nuestro libertador, alabemos su nombre, aleluya. Y en la tempestad, en tu presencia yo me postraré, en tu presencia yo me gozaré, en tu presencia me deleitaré, en tu presencia yo me postraré ante ti.
palabra sea forjada.